El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy es viernes, es decir, hoy es el día del radar laboral en el Radar de los Barrios. Un viernes muy especial en este contexto de la atención popular sobre el tema sindical, sobre el tema laboral. Bueno, por muchísimas razones. Baste mencionar dos. Esta semana tenemos nosotros a nuestro país estrenándose como el país que tiene el salario mínimo, más mínimo de América Latina. Por ejemplo, este es otro de los resultados directos de la mega devaluación anunciada el pasado lunes por el gobierno del señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Otra noticia importante, fue sustituido después de más o menos 5 o 6 semanas en el cargo, no estoy seguro, pero debe ser una migajita así. Fue sustituido el ministro de Industrias, como ustedes saben, antes ese cargo era ocupado por una persona que tiene muchas credenciales profesionales y académicas, pero no sabe nada de industria, como el señor Ricardo Menéndez. Fue sustituido en el cargo por un general, el general Barrientos, que seguramente en su parte doctrinaria, profesional, militar, debe ser una persona muy destacada, pero en materia de industria no sabe nada tampoco, y ahora fue sustituido por el hermano de Diosdado Cabello, José David Cabello, a quien no se le conoce pues en su trayectoria, ni como profesional, ni como servidor público, ninguna vinculación con el tema industrial. Esto tiene un impacto muy grande en todo el país, pero particularmente reseñamos el impacto que esto ha tenido en Guayana. Como ustedes saben, Guayana alguna vez fue la encarnación del sueño de una Venezuela industrial postpetrolera, y hoy es un conjunto de ruinas más o menos importantes de lo que fue ese sueño. Desde allá, desde Guayana tenemos en línea a Damián Prat, quien es columnista del Correo del Caroní, y tiene su programa público y confidencial en Radio Fe y Alegría de Guayana. Damián, buenos días, te escuchamos. ¿Cuál es la impresión que ha generado o el impacto que ha producido la sustitución del ministro de Industria allá en la Guayana Fabril? Buenos días. Hola, buenos días, Chugo. Buenos días a todos tus oyentes. Por cierto, quiero presentarles mis excusas porque íbamos a conversar hace 3 días y bueno, esas tonterías que hace uno a veces con el teléfono lo dejé sin querer desconectado, y entonces ustedes me llamaban y no caía la llamada y yo no me daba cuenta que era lo que pasaba. Bien, mira, en efecto, esto es una cosa verdaderamente, oye, le quita el ánimo a cualquiera, ¿no? La irresponsabilidad, la improvisación en esta materia, ¿no? Tú has hecho un resumen bastante completo del asunto, ¿no? Primero tuvimos un año al señor Menéndez, que evidentemente de industrias no sabe absolutamente nada. Y entonces venía de vez en cuando, además venía muy poco, ¿no? Y entonces, bueno, se medio iba enterando, pero además él tiene unos condicionantes, entre comillas, ideológicos, con una fuerte componente centralista, y lo poco que hizo fue para agravar los males de varias de las empresas, pero soluciones ninguna. Entonces después nombran al general Barrientos, ¿no? En su momento, eso fue, por cierto, hace 2 meses y 18 días, un poquitico más de lo que tú dijiste. Pero bueno, lo nombran, y ¿de qué nos quejamos en el momento en que lo nombraron? Chicos, ¿por qué no nombran a alguien que conozca el tema industrial, alguien que haya trabajado en la industria, que no tenga que empezar por averiguar, por enterarse, por saber de qué va la cosa, sino que realmente, por lo menos de entrada, ya sepa, ok, a lo mejor tiene que actualizar algunas informaciones, algunas cosas, pero que sepa de qué va el asunto, ¿no? Bueno, pero este señor ya había cumplido eso, los 2 meses y medio, y se supone, uno tampoco está al cabo de saber,
que ya habría comenzado a familiarizarse con el tema o a entender mejor algunas cosas. Él había venido varias veces a Guayana, había recorrido algunas de las plantas, etcétera, etcétera. Por cierto, ayer estaba aquí, estuvo en Alcázar, mirando el desarrollo de unas cosas ahí que no tienen mucha importancia, pero bueno, ellos lo hacen ver como grandes inversiones. Y estuvo en la planta de pulpa y papel, que es un proyecto que anunció Chávez hace más o menos 7 años, diciendo que iba a estar funcionando 2 años después y todavía no existe. Y él desde allá anunció que ahora sí, para el 2015, ese proyecto se iba a inaugurar. Y estando allá, por Twitter, se enteró, porque la destitución fue a través de un tuit del señor Maduro, se enteró de que estaba destituido y que estaba nombrado el hermano de Cabello. Por cierto, procedimiento bastante bochornoso, pero bueno, eso es un problema entre ellos, ¿no? Porque uno supone que detrás de eso debe haber alguno de esos conflictos internos entre los grupos del gobierno, etcétera, pero quien paga los platos rotos es la industria venezolana, es el país, y en particular Guayana, que de nuevo tenemos un funcionario que quién sabe llegará enterándose, preguntando, averiguando de qué va la cosa, etcétera, porque evidentemente es una persona que tampoco conoce nada de la industria, ni ha trabajado nunca en la industria, y bueno, en fin, leerá informes, supongo yo, pero eso no es así, porque eso no es tan sencillo como eso, ¿no? Lo cierto es que ha caído muy mal, ¿no? Incluso algunos trabajadores que decían, bueno, pero por lo menos dirigentes sindicales, incluso industriales de aquí, decían, bueno, por lo menos este señor se ha reunido, ha escuchado, ha hablado, bueno, ya por lo menos más o menos entiende el problema. Y ahora resulta que lo vuelven a cambiar. Ciertamente esta es la situación. Muchísimas gracias al periodista Damián Prat, columnista del Correo del Caroní, y tiene también un programa muy importante en Radio Fe y Alegría allá en Ciudad Guayana. El señor ministro saliente, que se enteró por Twitter que ya no lo era, había llegado incluso a algunos compromisos con trabajadores de Guayana en cuanto a la mejoría de sus condiciones de trabajo y de vida. Eso nos lo refería antes de entrar al programa un integrante del destacado panel que tenemos hoy acá en este radar laboral de hoy. Nos acompañan hoy Marcela Máspero de la Unión Nacional de Trabajadores, Únete. Nos acompaña también Tito Blanco de la Confederación Venezolana de Trabajadores, CTV. Están por supuesto las anclas del radar laboral, que son nuestro amigo Igor Lira del sector de los trabajadores telefónicos, y Pablo Zambrano del sindicato de asistenciales. Pablo, nos referías entonces a este tema de que había compromisos, ofertas, halagos por parte del exministro Barrientos a los trabajadores. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo quedan esos trabajadores? Bueno, fíjate, de paso, buenos días a los radioescuchas del radar laboral dentro del radar de los barrios. Precisamente conversé con trabajadores de este sector, de este ministerio, y había contento por el hecho de que el ministro se había reunido, les había ofertado mejoras laborales, les había dicho que posiblemente tendría líneas de crédito para adquisición de vehículos, líneas blancas. O sea, mostró de alguna manera algo distinto a lo que muestra este gobierno, pues. Entonces, creo yo que esto fue lo malo. Pues así mismo los comentarios, y escuchamos a Damián, con quien también estuve la semana pasada allá en Guayana en su programa, también más o menos hizo referencia a ese hecho. Y es muy curioso porque Maduro como que dijo algo de eso. O sea, el que trata de hacerlo bien, bueno, no tiene cabida en este gobierno. Y eso está más que demostrado cuando revisamos la situación del país, pues. La situación total, cuando vemos cómo están los hospitales, cuando vemos cómo está la delincuencia en el país, que ahorita, bueno, como vemos, pues, yo me quedo sorprendido ayer en un barrio, Santa Cruz del Este, los colectivos disparando y la policía al lado. Y lo que pasó en el Zulia, atacando los cuentos que uno está escuchando. Entonces, la situación del país, ¿cuál es? Y entonces nombran una comisión por recomendación de la UNASUR, de los derechos humanos, y resulta que es una bola más porque nombran precisamente a las personas que estamos rechazando de alguna manera los que estamos en el sector de la oposición. Y yo creo que hay que tener mucha firmeza. Todos los sectores del país tienen que tener firmeza ante la situación que se vive, por el hecho es que ya está bien, ya basta de burlas, ¿vale?, de este gobierno. Siempre quieren es burlarse.
y no buscan solución a la situación real que viven los venezolanos. Y le comentaba, por cierto, en estos días a alguien que me hablaba de que lo que queremos es que el gobierno se vaya. No, nosotros lo que queremos es un gobierno que gobierne, un gobierno que se ocupe de arreglar la situación social que vive Venezuela en este momento, que se ocupe de arreglar el conflicto, no que lo profundice. Eso es lo que queremos los venezolanos. Así es. Vamos a aprovechar que tenemos en el panel a Marcela Máspero. Como todos saben, Marcela Máspero es una luchadora del movimiento sindical venezolano, es una persona que durante muchísimos años estuvo cercana al proceso político que fundara el presidente Chávez. Tiene hoy una posición crítica que nosotros respetamos profundamente, crítica tanto frente a las ejecutorias del gobierno como frente también a algunas posiciones de la oposición venezolana. En todo caso, es una persona que tiene un volumen de información importante para compartir con nuestra audiencia. Marcela, bienvenida a Radar Laboral en Radar de los Barrios. Cuéntanos de tu perspectiva, tú que conoces mucho más que uno, pues, algunos entresijos de relaciones allí. Esta abrupta destitución de un mayor general, porque ahora tenemos esos nuevos nombramientos, el mayor general Barrientos, obedece una dinámica que tiene que ver con lo laboral, con lo industrial, con lo económico, con lo político, ¿con qué? Desde tu perspectiva. Bueno, muchas gracias, Chugo, y a los compañeros, los anclas del programa, Igor y a Pablo, por la invitación y permitirnos dirigir particularmente a la clase obrera y al país en general. Nosotros creemos que el general Barrientos, uno de los objetivos que tenía este gobierno era retirarlo del Comando Estratégico Operacional, y por eso se le asignó a Guayana. No compartimos ni siquiera cuando él anunció que visitó Guayana para hacer una evaluación de los recursos que habían sido asignados a las empresas básicas durante muchísimos años, que despilfarraron, desviaron y utilizaron para privilegios los presidentes que todavía están allí. No compartimos para nada su información. Lo que hizo fue tratar de aquietar a los trabajadores diciéndole ahora sí vamos a discutir. Nosotros no creemos en ese discurso. Y dijimos que cómo era posible que ahora hubieran nuevas asignaciones, nuevos recursos para las empresas para volvérselos a entregar a los mismos que las desviaron y que generaron corrupción. Entonces, eso, ¿iba a haber participación a los trabajadores para el control social a los sindicatos? No. Y lo otro que nos llamó profundamente la atención es que en el marco de la mesa de la famosa verdad económica, donde solo participa la burguesía venezolana con la tecnoburocracia en una alianza que tienen, el general Barrientos ofreció a los empresarios que iban a flexibilizar el tema de la inamovilidad y los elementos de la ley del trabajo que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Entonces, yo no tengo la misma visión que ustedes. Creo que se trata simplemente de lo que hicieron con Eduardo Samán. Eduardo Samán era precandidato aquí a la alcaldía de Caracas, lo nombraron en el INDEPAVI, ¿verdad? Hacía falta darle un caramelito y después lo retiraron. Ahora desaparecieron el INDEPAVI para sacar a Eduardo Samán otra vez. Entonces yo no creo que haya nada de planificación, ni de acierto, ni en las decisiones. Y bueno, Cabello, con relación a los trabajadores, y lo dice Marcela Máspero, cédula de identidad 5541174, es un patán. No respeta los derechos sindicales, no respeta las organizaciones sindicales. Lo decimos por lo que ha acontecido en el CENIA, en el aeropuerto. Hemos tenido infinidades de confrontaciones con ellos. Seguramente hay un reacomodo de fuerzas en el gobierno, que ahora entonces seguramente al clan Cabello y sus socios les tocará esto, pues. Eso va a repercutir en la industria. Estábamos discutiendo justo con los trabajadores cementeros. Para nada. Ahí también tenemos otro militar que es Basilio Labrador en Venezolana de Cemento, que lo que está yendo es a las bases de los trabajadores, a despedir trabajadores porque denuncian que no hay condiciones de trabajo, a decir que no les va a dar salario, a vender cemento, que hay que revisar, hacer una revisión allí a fondo de a cómo se está vendiendo el cemento y cuánto se está embolsillando y para dónde están yendo esos reales. Entonces aquí no hay acomodo, sobre todo, Chugo, y bien importante la labor que desarrollan tanto en el radar de los barrios como en el radar laboral, conjuntamente con los compañeros. Le falta una pata, que es el poder popular. Eso es muy bonito decirlo. Es muy bonito crear ministerios para eso, pero eso no existe. Mientras eso no existe, nada de lo que se haga aquí va a tener sentido. Porque ¿quiénes conocen mejor las realidades de los trabajadores de Guayana? Los compañeros de Sidor que los arrinconaron y le dijeron, ustedes son agentes del imperio. Lo dijo el presidente Maduro. Y les voy a lanzar a las comunidades. Ninguna comunidad fue. El pueblo no fue a enfrentarse con el pueblo de... Yo llamaba a los muchachos de Sidor y decía, tranquila, que pueblo somos nosotros. Entonces creo que en ese sentido el tema del general Barrientos es también pudiera ser, porque como aquí no hay información oficial, los medios cada día más son escasos para poder dirigirnos
quienes pensamos de forma autónoma e independiente, somos críticos, aunque apoyamos los procesos de transformación, puede ser que tenga que ver con el famoso golpe de Estado, ese que anunciaron, que sacaron 3. Hay gente que le llama a los 3 de la aviación los 3 chiflados, porque nadie sabe los nombres, si los conocen, si es verdad, si no es verdad, porque hay una desinformación absoluta. Yo estaba fuera del país cuando eso sucedió, vengo de Ginebra, estaba en la OIT, y bueno, la gente no sabe nada, ya no sabe qué creer. Pero mientras tanto, perdóneme unos segundos, No se preocupe. nos siguen imponiendo el paquetazo. El paquetazo, devaluación tras devaluación, acuerdos con los empresarios para aumentar los productos de primera necesidad, y ante eso, hoy como tú lo dijiste, tenemos el salario mínimo más mínimo que América Latina. Y entonces parece que se celebrara el CICAT 2, al cual, por cierto, no tienen acceso las personas naturales. Pero además el gobierno se está saliendo con la suya, porque el gobierno quería que nadie viajara. Entonces hay problemas con los pasajes aéreos, hay problemas con las divisas Cadivi, porque es que el gobierno no quiere seguirle dando más dólares al pueblo para que viaje, porque eso le quita sus posibilidades para los grandes negocios y la corrupción que lamentablemente tenemos en el país. Era la voz clara como una campana de Marcela Maspero, de la Unión Nacional de Trabajadores. Si alguien necesita, bueno, en este país que está tan acostumbrado a las etiquetas, ponerle etiquetas a cada una de las personas que estamos acá en este panel al servicio de ustedes, bueno, digamos, Marcela Maspero es revolucionaria, no es madurista, por el amor de Dios, es revolucionaria, es una persona comprometida con las causas del progreso social y desde esa perspectiva hace activismo en el ámbito sindical. Son las 10:17 minutos en el digital de Radio Caracas Radio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos acá en el Radar Laboral, hoy en el Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.